abrió su boca. Pero, dice, pero cuando el Padre glorificó a su Hijo a su diestra por príncipe y salvador, al partir de ello, Cristo está en espera de sus enemigos. Serán puestos por estrado de sus pies. Alguien que busque en Hebreos 10:13 para explicarlo un poquito mejor. Hebreos 10:13. De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Bien. Bien. ¿Y quiénes son los enemigos del Señor? Todo lo que se opone, todo lo que desde el principio de la historia hasta ahora que se oponen a la autoridad de Cristo, son los enemigos de la cruz. Aunque a veces no saben que son enemigos de la cruz, lo hacen en ignorancia, lo hacen, hablan, blasfeman contra Dios en ignorancia, pero igual son enemigos de la cruz. Porque rechazan al único que tiene la potestad. Dice, el Señor prometió a sus discípulos. Gracias. El Señor prometió a sus discípulos que por cuanto ellos habían permanecido con Él en sus pruebas, Él también les asignará un reino en el cual ellos se sentarán sobre 12 tronos, juzgando a cada una de las 12 tribus de Israel. Por tanto, nuestro estudio nos llevará a conocer mejor esta identidad de Cristo como el soberano de los reyes de la tierra. Vamos a empezar con el versículo 11. Cristo el Rey que tiene procedencia celestial. Alguien que me lea y si tiene algo para aportar, por favor, si lo puede hacer. Apocalipsis 19:11. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero y con justicia juzgará. ¿Solo eso? Sí, el 11. Y si puede explicar, hermana, algo sobre esto. Todavía estoy respirando. Ok. Alguien que me pueda explicar se llamaba, ¿por qué le llamaban fiel o por qué se llama el Señor fiel y verdadero? Porque Él es el único que da la verdad. Él es el único que hace todo cierto. Él no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Sí. Un atributo también. Atributo de Dios. El atributo es fidelidad, ¿verdad? De ahí fue fiel, de ahí sacamos la palabra fidelidad. Cuando dice alta fidelidad, algo que se reproduce es igual al tono. Vamos a poner un disco. Cuando dicen alta fidelidad, quiere decir que se reproduce igualmente como se tocaba. ¿La misma copia? La misma copia, no es algo idéntico, original. No es algo que no va a sonar como lo original, va a sonar igualmente. Y Dios es fiel y verdadero. Y aquí vemos, hermano, la escena de que ya el anticristo ya estamos viendo para los últimos 3 años y medio de la gran tribulación, y cómo los ejércitos ya se amontonaban ya para pelear contra el Cordero, dirigido por ¿quién? ¿Por Jesús? No, bueno, pelear contra el Cordero, contra el Señor, dirigido por el anticristo, por la bestia. Ya él reunió todos sus ejércitos, todos los líderes mundiales para pelear en contra del Señor. Y ahora vemos, dice que vi el cielo abierto. En otra ocasión, Juan también vio el cielo abierto. ¿Se acuerda cuando el capítulo 3 de Apocalipsis, cuando el Señor le dice, se abrió el cielo, y el Señor le dice, sube acá y te enseñaré cosas que han de suceder?
Y cuando dice sube acá, es un ejemplo de qué, hermano, de lo que va a suceder a la iglesia ya muy pronto. Un ejemplo de arrebatamiento de la iglesia. Cuando el Señor dice sube acá, hermano. Sí, vemos la diferencia que hay cuando le dicen a Juan sube, o cuando le dicen a Juan sube, ¿verdad? Cuando está viendo el trono blanco, cuando está viendo los 24 ancianos, los tres vivientes. Mas sin embargo acá dice que él ve el cielo abierto y de repente ve que sale un caballo blanco. Aquí son tres características que le da Jesucristo como el verdadero, como el único. Cuando dice el fiel, porque él ha sido fiel, él todo lo que dijo que iba a pasar con la iglesia, las promesas, lo que nos promete como su pueblo, él lo va a cumplir tal y como él lo ha dicho. Y verdadero, porque pues él es la verdad, él siempre, una de las cualidades es que él no miente, él no tiene, no es de doble manera, ¿verdad? Sino que es verdadero. Y el otro que dice con justicia, porque viene a juzgar, viene a darle pues su parte merecido. A su merecido a los que pues no le aceptaron, a sus enemigos, y a nosotros pues viene a hacernos justicia. O sea, son tres cosas por las cuales él viene, son como cosas para que nosotros lo identifiquemos, porque acordémonos bien que también va a haber otro, ¿te acuerdas? Otro personaje de otro caballo blanco que sale, sí, que es el anticristo, pero él nos está dando señas como para que en aquel día pues los podamos identificar claramente, que pues la diferencia que hay, quién es el verdadero y quién es el anticristo. ¿Y quién es el anticristo? Porque el caballo blanco que mostró en el capítulo 6, creo que uno de los sellos, muestra y vino alguien que venía los tres jinetes del Apocalipsis. Primero vino uno para conquistar, vino para subyugar la tierra, la bestia que viene para poner las naciones, para conquistar las naciones porque la idea del anticristo es que se una todo el mundo, ¿verdad? En una sola, como si fuera una sola nación, pero con el propósito de ir en contra de Dios, porque es un engaño que el anticristo viene con engaño. Primeramente la primera parte de la tribulación, los primeros 3 años y medio, va a ser paz. Va a ser una paz, pero va a ser una paz ficticia, ¿verdad? Por engaño. Como dice en un versículo, dice, cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Esa paz es una paz falsa, que no es duradera. Amén. Pero ahora vemos después, ahora los últimos 3 años y medio de la tribulación, ahora vemos todos esos juicios que vienen sobre la tierra, que por medio del Señor que abre los sellos. Por eso la semana pasada dice, ¿quién es digno para abrir esos sellos? Y solamente estaba el Señor. Jesucristo es el único digno. Y cuando se abrieron todos esos sellos, ahora empezaron todos esos juicios sobre la tierra. Y ahora vemos el final de todo, cuando el Señor viene para juzgar la tierra. Amén. Entonces aquí es como una identificación que Él es el verdadero, el Rey de Reyes, y pues viene, dice, a juzgar y pelea. Entonces ya como nosotros lo estamos estudiando, lo podemos identificar claramente, pero el que no lo conoce, el que no sabe, pues, ¿verdad?, fácilmente se puede dejar engañar. Sí, incluso el mismo apóstol lo menciona en esa soberanía. O sea, ya no va a ser el corderito, no, como estaba montado en un burro, el tropo Jerusalén, ahora va a venir de otra forma. O sea, hace un énfasis en eso, y es fiel y verdadero. O sea, tiene una fidelidad y es verdad, porque, o sea, si está citando en sí la escritura como fiel y verdadero, un atributo que Jesucristo tenía. Amén. Y justicia, viene para juzgar. Y a veces yo he escuchado muchos incrédulos decir, ¿por qué si Dios es tan bueno, por qué permite eso? Y justifican su pecado. Y dicen, si Dios es tan bueno,
¿por qué permitió que muriera mi papá o mi mamá o mi hermano de una enfermedad? ¿Por qué permite que los niños mueran? ¿Por qué permite esto y lo otro? Pero no entienden que Dios es justo y Él permite las cosas, no porque Él quiera, no porque Él quiera traer muerte, sino por el mismo pecado. A causa del mismo pecado vienen todas esas enfermedades, vienen problemas a nuestras vidas. Pero ellos no entienden, no saben que Dios es un Dios justo y no se puede, nadie se va a poder justificar delante del Señor. Cuando vengan delante del Señor, Él dice que viene, Él va a juzgar hasta lo más íntimo de nuestras vidas, y Él conoce lo más profundo, los secretos de nuestros corazones, Él sabe, y Él va a juzgar a esa gente que rechazaron por completo a Dios. Viene como justo, viene como verdadero. Pregunta, hermano, o tienen comentarios. Si no, Sí, ¿se puede decir que esto es escatológico? sí. Sí, esto es parte de la escatología de los últimos tiempos. Cuando dice, bueno, la palabra escatología, de lo que va a O sea, sí, pero acontecer. se refiere exactamente a Jesucristo, o sea, la terminología, o sea, para estudiar, o sea, ya eso es a ver si me puedo explicar. El estudio relacionado a lo que él vio sabemos que es futuro, pero en sí, ¿qué implica en nosotros? No sé si me doy a entender. Lo que nosotros debemos aprender de esto, de lo que va a pasar en el futuro. Más o menos. La enseñanza a la iglesia, lo que se quiere decir. ¿Cuál es la enseñanza a la iglesia? O sea, sí, o sea, me quiero de entender porque, ¿qué es en sí la escatología? Sabemos que es el conjunto por el cual se estudia, que es el estudio, Los acontecimientos de... Ajá. O sea, esto implica en sí, lo que él vio es escatológico, es referente a lo que nosotros vamos a vivir, ya como iglesia, o no lo vamos a vivir como iglesia. Bueno, ya acuérdese, eso es lo que me queda. Para ese tiempo ya la iglesia no va a estar sobre la tierra. Ok, entonces, si la iglesia no va a estar, entonces, ¿para qué nos los da a entender? Eso es lo que yo me quiero dar a referir. O sea, como escatológico es para la iglesia en sí. Sí. Porque se trata de la venida de Jesucristo, pero en sí, ¿por qué nos lo da a entender a nosotros que tenemos que relacionar eso con la iglesia en sí? No sé si me doy a entender. Bueno, se relaciona también con la iglesia, porque la iglesia tiene que entender que estas cosas van a pasar. ¿Sí me doy? ¿Y cómo podemos nosotros explicarle a otra persona que quizá no conoce de la Biblia, quizá no sabe nada de lo que del Evangelio? Porque hay que explicarle, bueno, el Señor vino y murió por nosotros y resucitó, pero también viene para juzgar. Él viene un día, vendrá otra vez para juzgar, pero a la misma vez Él juzga al hombre hoy en día. Está juzgando, Él está listo para juzgar, y para decirle, mira, no, como una advertencia, no rechace el llamado del Señor, porque un día dice, la palabra dice, hoy es el día de salvación. No espere hasta mañana, no espere hasta la tribulación, no espere hasta que este día acontezca, que tú estés ahí envuelto en medio de eso, para que caiga el juicio sobre ti. Mire lo que dice que en guerra avisado no muere soldado. El Señor nos está avisando lo que ha de acontecer. Él no solamente nos pinta un mundo lleno de flores, sino nos dice, mira, ustedes, esas son las opciones que tienen. Permanezca hasta el fin y eso. Mire lo que dice aquí, dice. Nuestro estudio ha demostrado que la grandeza no consiste realmente en cuánto podamos administrar en este mundo, sino en permitir que el señorío de Cristo se establezca en nuestras vidas. Como dice en nuestro texto áureo, pronto se verá el cielo abierto y aparecerá el Rey fiel y verdadero, aquel que con justicia juzga y pelea
Por tanto, nos conviene vivir en humildad y obediencia a Él, porque solo en su fe podemos estar seguros para siempre. Pero si no lo sabemos, entonces vamos a creer, la iglesia va a estar como a ciegas, no va a creer que eso sigue y que la misericordia de Dios continúa y que no hay ningún tipo de temor, no hay ningún tipo de premio, digamos, para la iglesia que es fiel y verdadera, y castigo para la iglesia que se desvía y que solamente vive una vida rutinaria. Hermano, después la hermana Porque Maribel. a nosotros nos interesa como iglesia y nos está preparando es el rapto de la iglesia. A nosotros lo que nos interesa es irnos en el rapto. ¿Qué ocurra después del rapto? Ya el mundo se va a destruir solo. ¿Qué sabe qué es lo que va a pasar? Nosotros lo que nos tenemos que preocuparnos es el momento en que suene la trompeta y los cristianos puedan ser. Pero eso nosotros, hermana, y a los que no conocen. Los que no conocen ya se sabe lo que les espera, lo dice. Pero mientras tanto nosotros debemos de avisarles, ¿verdad? Porque si no, ve a alguien que se va por una cima, va caminando y va a un precipicio, uno le va a decir, oye, hay un precipicio ahí, cuidado, no siga, porque te va a caer. Porque es el deber de la iglesia ahora, por eso está la iglesia, porque el evangelio tiene que ser predicado hasta que el evangelio no sea predicado, ¿verdad? Entonces la iglesia va a ser levantada. Nosotros nos vamos, que espera destrucción, tribulación, angustia, desesperación al mundo. Eso es lo que viene. Sí. Eso es lo que viene y eso es lo que el deber de la iglesia, anunciarlo. Por eso que el Señor permitió nosotros ver esto, o el poder ver lo que va a ocurrir en el futuro, para nosotros poder avisar y poder prepararnos mejor. Dar el mensaje es el deber nuestro, dar el mensaje. Pero a la vez de dar el mensaje, lo que nosotros tenemos que hacer es estar preparados nosotros. Estamos listos, estamos nosotros listos. Como persona, cada quien preocúpese de su salvación con temor y con temblor. Yo tengo que prepararme por mi persona, pero también tengo la obligación de dar el mensaje a otros. Ahora, yo estoy tranquila que si yo estoy bien con Dios, yo sé que venga el Señor al momento que suene la trompeta, seremos transformados y levantados y nos vamos. Lo que le espera al mundo es angustia, dolor, desesperación, sufrimiento, cual nunca ha habido, dice, sobre la faz de la tierra. Entonces cae en la categoría de profético, no de escatológico. ¿Se puede decir así? Este mensaje, yo diría las dos cosas, ¿verdad, pastor? Profético y también escatológico. Sí, porque esto va a suceder, eso es fijo, va a suceder todavía, pero va. Una advertencia. Porque si aquí dice el fiel y verdadero, tiene que ser cierto. Si el Señor dice que esto va a acontecer, va a acontecer. No lo hemos visto todavía, no estamos viviendo en esos tiempos y Dios nos libre de vivir en esos tiempos, pero va a suceder. Porque ahorita estamos viviendo el tiempo de gracia, estamos viviendo la compañía del Espíritu Santo que está con nosotros. Sí. Pero en el momento que la iglesia sea levantada, el Espíritu Santo también va a ser levantado. Sí. ¿Y qué le espera al mundo? Ya se dijo, ¿qué es lo que le espera? Sufrimiento. Va a ser un infierno en la tierra. Pero como expliqué al principio, no va a ser así. Al principio la gente va a estar contento. Mira, tenemos un líder. Esta persona nos tiene de todo, nos provee todo, estamos contentos, no hay guerra en el mundo porque Él va a tener paz, va a haber una paz. Él va a unir a las naciones. Mucha gente va a correr detrás del anticristo. Por supuesto, mucha gente van a ser engañada. Todo lo bueno, todo, aún en los cristianos, van a correr. Supuestamente cristianos. Bueno, en ese tiempo acuérdase que no va a estar la iglesia. Pero los que decían que era cristiano es otra cosa. Sí, exacto. Si no hizo una profesión de fe, no aceptó a Cristo, no nació de nuevo, lamentablemente se va a quedar aquí en esta tierra.
Bueno, no me quiero adelantar, pero la misma clase lo va a explicar más adelante, cómo funciona el gobierno del anticristo y cómo funciona todo y la victoria del Señor. Lo va a anunciar ahí la clase, lo dice. Pero tenemos que recordar que para ese entonces la iglesia no va a estar, pero tampoco va a estar el Espíritu Santo. O sea que nadie quiere estar en ese momento, nadie quiere estar en ese lugar. Pues si ahora es difícil permanecer y usted verá que la gente le cuesta perseverar en el Evangelio y en la fe, ¿cuánto más sin el Espíritu Santo? Y la palabra, eso ya no va. No se va a predicar como antes. No. Excepto cuando, bueno, lo estoy llevando a otro punto, pero los 144,000 que salieron a predicar el Evangelio, que son los sellados del Señor, que son 12,000 de cada tribu de Israel que salieron a predicar, excepto ellos. Son los únicos que están sellados, son los únicos que están protegidos de la maldad del anticristo. Hay gente que no le gusta predicar o hablar acerca o estudiar siquiera el Apocalipsis porque dice que le da miedo. Pero el Apocalipsis es un libro de victoria, porque ahí es donde la iglesia se le abre, se describe el premio para la iglesia, una iglesia fiel al Señor. Y el hermano hermano, acordémonos que todo lo que Juan vio, Juan estaba representando a la iglesia, ¿verdad? Todo lo que Juan vio, la iglesia lo va a ver también. Y acordémonos que aquí ya viene Jesucristo, ya pasaron los 7 años de tribulación, ya viene Jesucristo a sentar su iglesia. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros venimos con Jesucristo aquí a la tierra. Pues más adelante lo va a decir. Jesucristo viene rodeado de ángeles, viene con hombres, o sea, viene con el ejército del cielo. Nosotros venimos ahí porque ya viene Jesucristo a establecer su reino en la tierra. Viene Jesucristo a limpiar, viene a purificar donde nosotros vamos a estar, para que ahí empiezan ya los 1000 años que vamos a reinar con Él acá. ¿Sí? Eso lo explicamos ya en los próximos versículos. Ya sí. Vamos a ver quién viene con Él. Amén, porque Marco dice que tiene que ver la iglesia viene ahí con Jesucristo. Sí. Alguien que me lea del 12 al 14, versículo 12 al 14. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino fino, finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Esta escena, vemos que los ojos del Señor eran como llama de fuego. Esto describe la eternidad del Señor. Cuando Daniel vio la visión de Cristo, era una cristofonía. Vio a Cristo, dice que vi a uno parecía oro, parecía bronce, bruñido, y sus ojos eran como llamas. Es el mismo, la descripción es igual como esta descripción. El juicio de Dios es como una llama que arde, que penetra, que quema. Dice, el Cordero tiene 7 ojos, los cuales son los 7 en Apocalipsis 5:6. El Cordero tiene 5 ojos, los cuales son los 7. Tiene 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios. Isaías ve en ellos sabiduría, inteligencia, consejo y conocimiento. Aquí aprendemos que la mirada del Señor es penetrante. Amén. El Señor aún los más íntimos pensamientos de sus enemigos conoce los pensamientos más íntimos de los enemigos y los juzgará de acuerdo a su omnisciencia. Por eso nadie se puede esconder de la ira de Dios, nadie se puede esconder del juicio de Dios, porque Él conoce hasta lo más profundo. Él va a juzgar eso, los motivos. No solamente va a juzgar por lo que hace, sino el motivo por qué lo hiciste. Por eso el Señor ve hasta los pensamientos más, porque hay gente que hacen cosas y tú la ves, ay, mira qué
qué dadivoso es o qué bueno es, pero no sabe el motivo por qué lo hace. A veces lo hace para que sobresalga más, y ese motivo es un motivo de orgullo que lo hace. Por eso el Señor busca el pensamiento de nosotros, especialmente a los que no conocen al Señor, se creen que van a salir absueltos. Nadie me va a juzgar. Hay muchos que han cometido un crimen y están años y años y años. ¿Y por qué cree que si la justicia terrenal te sigue hasta lo último y no deja de meterte preso, cómo va a ser la justicia de Dios? Mucho más. Hay gente que están años, 20 años, 30 años, han matado gente, nadie me vio, nadie sabe, y la justicia buscando la persona que mató, y a lo último sale el preso. Pero la justicia de Dios es mucho más, es eterna, y él va a juzgar cuando en el último día de nuestras vidas, ahí donde todo eso va a salir a la luz, como si fuera una pantalla. Ahí nos dice que a muchos se sorprenderán, habrá muchas sorpresas ahí. Dice, y ahora el dragón, dice, y estaba vestido teñido de sangre. El dragón, dice aquí, representa el diablo. Tiene 7 diademas, una sobre cada cabeza. Eso está en Apocalipsis 12:3. También la primera bestia, el anticristo, tiene 10 diademas, una sobre cada uno de sus cuernos. Ellos describen la manera infernal como ejerce autoridad sobre los que no reciben a Jesucristo. Pero las muchas diademas en la cabeza del que montaba el caballo nos muestra la autoridad. Él tiene muchas diademas, no solamente 10, como el anticristo también tenía 10 diademas. Él trataba de poner la autoridad sobre la tierra, pero la autoridad de Cristo es mucho más que la de la bestia. Él quería parecerse mucho al Señor, Sí. hacer lo mismo que Jesucristo hacía. Él quería imitar al Señor, pero no podía. Acuérdate que esta es una trinidad diabólica. Sí, diabólica. Estaba el dragón, que es Satanás, la bestia, el líder mundial del mundo, y el falso profeta. Eso era un conjunto, una trinidad. Trataban de ejercer lo mismo, o imitar, vamos a ponerlo, imitar las cosas de Dios. El falso profeta decía que hacía bajar fuego del cielo, y la gente se maravillaba, y eso era para que la gente le rendiera pleitesía a la bestia, y dijeran, sí, séllame, sí, yo estoy de acuerdo con lo que dice el falso profeta, yo creo. Acuérdate, hoy en día está pasando lo mismo, hermano. Hay mucho ocultismo. Yo me quedo asombrado. Vamos a un ejemplo, Disney, que en los años 50, 60, 70, yo diría hasta los 80, las películas eran sanas, las cosas eran sanas. Eran los muñequitos y las cosas, pero se han torcido y salen con una película terrible, y salen con ocultismo, todo eso ocultismo. Yo digo, wow, y mira, eso ¿qué le está enseñando a los niños? A creer en el ocultismo, a no creer en Dios. Hay muchos niños que prefieren creer en la magia, prefieren creer en esas cosas que creerle cuando uno le habla de Cristo. Yo no quiero escucharle eso de Jesús, yo no quiero. Y prefieren la magia, prefieren esas cosas que la cosa verdadera. Eso es algo triste, hermano, y eso solamente es una preparación. Yo lo veo como algo satánico, que Satanás está atrás de eso, preparando la mente de los niños, empezando con con la generación más pequeña, para así cuando ya lleguen a grandes ya no crean en nada. Yo creo en la ciencia, yo creo en el ocultismo, yo creo en todo eso, menos las cosas de Dios. Bueno, eso ya no es que va a empezar, eso no es que está pasando, eso que ya pasó hace mucho tiempo, empezó. Y por eso los líderes mundiales ahorita mismo tienen esa filosofía y esas creencias ateas y erróneas, erradas, y por eso es que hay tanta
iglesias, no es que van a abrir iglesias, no, ya hay iglesias satánicas y hay iglesias con una doctrina bastante loca, si lo podemos decir así, que hay por montones y lo podemos ver. La otra día pasaban por el US One y hay en fila hay un montón de iglesias anticristianas ahí. Y por todas las partes donde usted vaya va a encontrar iglesias que están predicando y cada vez son más, que predican, son anticristo. Es el espíritu del anticristo que hoy está trabajando. Ya está trabajando. Ya está trabajando. Exacto. Ya dirigido porque la Biblia dice no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados. Esos principados ya están en acción. Ya están en acción. Cuando no se puede ni hablar del homosexualismo. Yo en mi trabajo, ya ella no está ya ella se fue para otro trabajo, pero la hija de ella, de una compañera de trabajo, se convirtió al lesbianismo. Ya se volvió lesbiana. Y uno de mis compañeros de trabajo me dijo, oye, no digas nada, no, que se va a ofender, no le digas que porque... Y yo dije, wow, como que lo aceptan, como que es normal, natural, ¿no? Es natural. Ya esa filosofía empezó ya hace mucho tiempo y creció y hizo raíces y hoy estamos viendo el fruto de lo que fue. Hace 30 años se hablaba de algo así similar, no se hablaba, hermano, no se hablaba de lesbianas y homosexuales, no se hablaba en ninguna parte. Y hoy en día eso es, en los gobiernos lo predican. Hasta los gobiernos lo apoyan. El papado, Todos las iglesias. Sí. ¿Cuántas iglesias hay que casan homosexuales? O sea que eso empezó hace mucho tiempo y ya lo estamos viendo. Ya estamos viendo que es el principio de fin. El principio de los... Sí, este es el principio de los dolores. Todo empezó, eso del homosexualismo, todo empezó cuando pusieron la cosa del derecho de la mujer, que tenía que votar, que había que darle el derecho, que estaba subyugada. Después ya empezó la competencia de poner al hombre y a la mujer con los mismos derechos, que tenían que tener los mismos derechos. Y así se han ido deteriorando y han ido confundiendo. Ahora llegan al asunto hasta el homosexualismo, el lesbianismo, que la mujer tiene que ser igual que el hombre, que tiene que ganar lo mismo que el hombre, que tiene, o sea, ya es una rivalidad que sembraron. ¿Y qué hay atrás de todo eso también? Que trataron por mucho tiempo de controlar la natalidad, que la mujer no tuviera familia, usaron tantos métodos y no les funcionó. Entonces, ¿cuál es el método actual? ¿Cuál es el método actual ahora? Pues mujer con mujer, hombre con hombre no van a producir. Y así eso ha venido por años y por años. Y cuando nosotros leemos la Biblia, ¿qué instrucción nos da la Biblia? Que el hombre es la cabeza del hogar. Por eso es que muchas veces cuando estamos conscientes del lugar que ocupamos en el hogar, y las parejas, los que tienen pareja, reconocer, no hay dificultad en reconocer que el hombre es cabeza del hogar. Y el hombre reconocer que la mujer es parte de su vida y tiene que darle el espacio que le corresponde, sin abusar, sin maltratarla, ¿verdad? Porque el texto bíblico dice que si el hombre trata mal a la mujer, sus oraciones van a ser en vano. O sea, da las pautas, la Biblia da las pautas, da la enseñanza. Entonces no necesitamos todo eso que el mundo ha hecho de llevar hasta donde por los años 60 por ahí que empezó eso. Ya después de que crearon esa rivalidad entre el hombre y la mujer, yo soy igual, yo tengo los mismos derechos, yo tengo que hacer esto. Ya en todo, en la casa, las mujeres requieren que los hombres hagan los mismos trabajos que ellos, porque los dos trabajamos en la calle, los dos tenemos que trabajar en la casa, ¿verdad? Y así, los dos, yo cuido a los hijos, pero tienes que cuidarlos también. Sí. Es una competencia, Pero lo que dice la palabra, el hombre y la mujer tienen su función, tiene cada pareja
el Señor ya sabe, porque por eso Él estableció esa ley. Amén. Entonces uno no se puede poner a pelear algo que uno sabe. Si nos sometemos al Señor, tenemos que obedecer lo que está escrito. Y si lo obedecemos, vamos a vivir felices. ¿Y por qué dice aquí, volviendo acá al versículo que dice el 13, y estaba teñido una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios? ¿Alguien que me pueda explicarle por qué estaba teñida en sangre? ¿Por qué no venía con una ropa blanca, resplandeciente? Según el libro dice que Cristo es un guerrero que viene a derramar la sangre de sus adversarios, por tanto su ropa ensangrentada habla de la venganza sobre ellos. Juan dice también que el nombre del Rey de Reyes, el Rey del Rey es el Verbo de Dios, tal como lo había presentado en su Evangelio 1.1. Y por tanto el Señor es el creador de los cielos y la tierra, y también destruye al anticristo con el espíritu de su boca. Segunda de Tesalonicenses, que si me lo puede buscar, segunda de Tesalonicenses 2.8, porque ya se había profetizado de lo que le va a pasar a la bestia. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 8. Y entonces se manifestará aquel iniquo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Y el expositor explicó la ropa teñida en sangre, es la sangre que va a derramar esa gente, ¿no? Entonces, es como una batalla, como uno empieza a matar y eso, tiene que caerle la sangre de sus enemigos. Y esa sangre es la que estaba teñida ya, casi, bueno, se bañó en sangre, en otras palabras. ¿Y por qué lo menciona él? ¿Por qué lo menciona solamente? Porque solamente él es el que va a vencer. Los ejércitos están ahí, porque acuérdense que vino con sus jinetes, vino con su ejército y los seres celestiales. Pero ellos no se metieron en la guerra, porque la guerra no es de ellos, la guerra es del Señor. Amén. Viendo bien el texto, hermano, yo pensaría, yo sé que algunos escritores dicen así, pero, ¿verdad? Porque aquí habla de sus ojos, habla de diademas, habla de todo. Pero yo pienso que aquí también se puede referir, cuando dice que estaba vestido su ropa teñida de sangre, se puede referir como el cordero que fue inmolado, ¿verdad? Porque acordémonos que en el 5 dice que Juan lloraba mucho porque no había nadie que fuera capaz de abrir el libro. Entonces, ¿qué fue lo que vio él? Dice que vio, en vez de ver a un león, ¿verdad? Como un rey, dice que vio una ovejita manchada de sangre. Entonces yo pensaría que a lo mejor también hay como una forma de identificación, especialmente a sus enemigos, que reconozcan que él fue el cordero inmolado. Sí. Yo pienso, bueno, a la misma vez ellos van a ver que fue el cordero inmolado, pero la otra vez, el otro lado de la moneda es que él viene como para conquistar, como ya guerrero, ya con una furia contra el pecado. Yo creo que aquí no viene presentándose como el cordero, eso ya pasó. Aquí viene presentándose como el guerrero, como el vencedor, como el que viene a comandar la batalla. Ese es el guerrero de aquí. Ya viene el caballo blanco. Sí, porque él está al frente de la batalla. Él es el capitán o el general del ejército celestial, y él es el único que viene para conquistar. Yo creo que hay un versículo en Isaías que puede aclarar eso. Dice, ¿quién es este que viene? Isaías 63 del 1 al 6. ¿Quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos? Este hermoso es en su vestido, que marcha en la grandeza de su poder. Yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. ¿Por qué es rojo tu vestido y tus ropas como del que ha pisado el lagar? He pisado yo solo el lagar de los pueblos, y nadie había conmigo. Los pisé con mi ira y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mi vestido y manché todas mis ropas. Y si vemos ahí en el versículo de Apocalipsis donde leímos, el 15,
habla que dice, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Así que, sí. Concuerda. Concuerda. Que el Señor viene para juicio, Él viene para matar, viene con ira. Ya. En el momento que Él desciende con su iglesia, en las naciones del mundo está sucediendo el Armagedón, es una batalla. Israel está a punto de morir, Israel está a punto de ser vencido. Las naciones, todas las naciones como una confederación van contra Israel, aún se cree que esta nación. Todas las naciones para ese tiempo, que es la última parte de la gran tribulación, están venciendo a Israel cuando Él aparece. Entonces Él entra en la batalla, y Él aplasta, Él vence a los enemigos, a la bestia, al falso profeta, y Él vence a las naciones que están aniquilando. Por eso sus vestiduras se manchan. Tiene que pasar eso para que es como el inicio del milenio. Vence a sus enemigos, defiende a Israel y establece el milenio. Y Él puede impedir que su ropa sea manchada, pero es testimonio para que en el Apocalipsis se describa cómo esa sangre salpicó sus vestiduras para que ver que no viene manso. No, y que es real. Esas manchas son reales de enemigos, de aquellos que se han opuesto a Israel. Es real, es un episodio real. Sí. Es una batalla completamente. Y ya la descripción ahora en 18. 15 y el 16. Alguien que me lo pueda leer. Así. Del 15 al 18 habla exactamente de esto que estamos hablando. Sí, sigue hablando de batalla, sigue hablando de conquista. El 15 al 16. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a los preciosos. Y él la retirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del Dios y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura, en su muslo, tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Explícame. Acá está hablando del Señor que viene, ya Él no viene manso, Él ya viene como lo explicaron hace rato, que Él ya viene con una lanza, ya viene con flecha. Para vencer. Para vencer. Ya Él viene para vencer y también viene para juzgar. Para juzgar a las naciones, como dijo el hermano Frank, esas naciones, esa confederación se juntaron. Hoy en día Israel está siendo bombardeada. Vamos a un paso a que el Señor venga con profeta. Tenemos que estar listos. Sí, amén. Se nos hace la descripción, se nos dan 3 descripciones aquí, según el libro. La primera, la boca, dice, de la boca del que montaba el caballo salió una espada aguda de 2 filos. Sabemos que en la boca de Cristo sale la palabra de Dios, según Mateo 4:4. Después en el versículo 15 enseña que Cristo regirá las naciones con una vara de hierro. Por tanto, la vara es símbolo de la autoridad. Ahora esa vara es una señal del juicio de Cristo sobre el anticristo y sus ejércitos. Y el versículo 16 nos revela otro de los nombres de Cristo, escrito en su vestidura, en su muslo. Esto es Rey de Reyes y Señor de Señores. Desde Apocalipsis 17:14 ya se anuncia que los enemigos pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Y el cetro es un símbolo de autoridad, como el emperador romano tenía el cetro, y ese cetro cuando iba a juzgar, llevaba el cetro para juzgar a las naciones, juzgar a una persona, lo que sea. Ese cetro era la autoridad de él para juzgar. Ahora el cetro de Dios es la palabra de él. Vino dice que salió de su boca una espada aguda. Y la espada es la palabra de Dios. Con la palabra dice en Juan 1:1, dice, y el verbo fue hecho carne. Y el verbo es como dice aquí, describe, es el logos, la palabra. La palabra que tiene poder para crear, como tuvo
Cristo, o tiene Cristo el poder para crear, también tiene el poder para quitar vida. Amén. Y por eso dice el Señor, es el Rey de Reyes y Señor de Señores. No hay otra autoridad fuera de Jesucristo. Amén. Hermano Tony, está fácil de entenderlo porque Dios jamás ha usado de ningún tipo de armas convencionales. Incluso cuando me manifestaba con el pueblo de Israel, pues Dios siempre ha usado otro tipo de cosas, pero aquí su palabra dice que pues que es con la que viene a pelear. Pero también entendemos que en ese momento, hermano, ya no va a tener misericordia de nadie. Por eso dice con vara de hierro. Viene a destruir a la humanidad completamente. Amén. Acuérdate que, hermano, que Él tiene que preparar la tierra. Él tiene que limpiar la tierra antes de que Él venga a establecer su reino por 1000 años. Él tiene que limpiarla de toda maldad, de toda rebelión. Amén. Porque la rebelión equivale a pecado, ¿verdad? Tiene que limpiarla. Aunque, por cierto, no va a el hombre que queda vivo en la tribulación, después de la tribulación, va a seguir siendo pecador. Solamente la iglesia que va a venir a reinar con el Señor, vamos a ser santos y reinaremos con el Señor, pero va a quedar poblaciones, y esas poblaciones todavía son pecadores, pero van a tener que doblegar su rodilla, porque la Biblia dice toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Cristo es el Señor. Van a tener que doblegar a la autoridad de Cristo, decir sí, yo creo en Cristo, aunque sea la nación más incrédula, más impía, más idólatra que haya, tiene que doblegar su rodilla al Señor cuando el Señor entre a reinar por 1000 años. Dice aquí que el verbo de Dios usa el logos o la palabra al ejecutar juicio contra las naciones que lo han rechazado. Sí. Con la palabra, así como Jesús confrontó a Satanás en el pasado, en el desierto, con la palabra, de igual manera, esta vez no lo confronta, esta vez le da por la cabeza. Sí. En el principio, cuando que Jesús es llevado al Calvario, dice que fue como cordero, no abrió su boca. Con otras palabras, el arma que él podía usar no la usó. Él dijo, no conviene. Si yo quisiera, cuando que le dijo, si yo quisiera, Sí. yo mando desde el cielo, no solamente una legión. Pero ahora hace énfasis ahí que con su palabra, cuando él se enfrente a las naciones, él usará todo el poder. Ese aparece como Dios, el Dios, el guerrero, el divino. Solo con su palabra él va a vencer todo. Y ahora vamos a ver, hermano, cómo ya creo que leímos hasta el 18, ¿verdad? Hasta el 18. Y ahora vemos vamos a empezar el 17 hasta el 18, porque no hablamos de las aves, de la cena. Vamos a hablar. 17 al 18. ¿Alguien que me lo lea? 17 al 18. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carne de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo: todas las aves, estas aves van a empezar a comer de los muertos, van a cenar de la conquista del Señor. Dice ahora en el versículo 17 nos representa otro tipo de cena suculenta, brindada por Dios mismo a otra de sus criaturas, las aves. Las convoca a congregarse para la gran cena de Dios. Esto concuerda con la profecía de Ezequiel 39, 17 al 20. Aquí se muestra claramente el señorío de Dios aún sobre las aves y todas las criaturas animales. Previo al diluvio, Dios
permitió que todos los animales entraran y entraron en paz al arca. Pero esta vez vemos que estas aves no solamente vienen para comer, vienen para hartarse de la carne de los muertos. ¿Y esa carne de los muertos son carne de los que se quedaron? De los que pelearon contra el Cordero, lo que las naciones, la confederación de naciones en el Megiddo o en el Armagedón, que fueron en el valle de Armagedón para pelear contra el Cordero, lidiado por la bestia. La bestia era el que dijo, vamos a pelear con él, tiene la culpa de todos los males de esta tierra, de todos esos juicios que pasaron, todas esas cosas es culpa de Dios, y van a pelear en contra él. Él los reúne para atacar. Supuestamente, no sé cómo ellos van a atacar a Dios, pero van ahí con sus tanques, con su ejército, con todo. Pero el Señor es más poderoso que todo eso. Hermano Frank, ¿tenía algo? No. Amén. Entonces vemos, yo escuché, alguien estaba explicando de las aves, y alguien un predicador estaba explicando en esa área en Israel, ahí donde todas las aves de África, de Europa, todos pasan por Israel, migran, ¿no? Es la palabra, migran. Ese es un camino de migración para las aves de todo, de África, de los países de Europa, pasan por esa misma área. Y mira qué coincidencia, que cuando llama a esas aves ya están preparadas ya para ir y comer de las carnes de los muertos. Amén. Para limpiar el terreno. Sí, para limpiarlo, dejarlo limpiecito. O sea que van a usar los animales para limpiar todo lo que... Todos los muertos, todos los... Para limpiar todo el pecado. Y para terminar la clase, hermano, vamos a leer el 19. Yo sé que el tiempo es corto. Antes de pasar ahí, nada para ilustrar, dice en el punto número 12, el versículo 18, está explicando el menú de Dios, sirve a las aves en su gran cena. Es la carne de los grandes dignatarios irreverentes del mundo y los hombres poderosos. Amén. No tuvo que matarlo lo mató con la espada que salía de su boca, pero terminaron siendo comidos la cena de aves. Y vamos a terminar, hermano, con alguien que me lea el 19 hasta el 21 para terminar. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su jinete. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Imagínate que Dios no permitió que la espada que salía de la boca matara a la bestia y el falso profeta, porque él tenía un regalo bien especial para ellos. Él lo estaba guardando para algo especial. Murieron todos los demás ejércitos, pero ellos vivos todavía, porque Dios tenía un plan. Nos dice que los lanzó vivos al lago del fuego. Y con esto terminamos, hermano. Dios les bendiga. Amén.